programas Bien. para entender cómo desarrollar la política. ¿Podría grabarlo? Sí, ningún problema. ¿Mucha gente tuviste que Recording in entrevistar? progress. Gracias. ¿Cómo, perdón? ¿Mucha gente tuviste que entrevistar? Sí, 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 porque, bueno, tuvo diferentes etapas y también los facilitadores son varios, Claro, eh, sí. muchas personas, así que sí, sí, sí. Em, para que quede claro acá en la grabación, lo que se utilice de algún fragmento o algo de esta entrevista va a ser resguardando el principio de anonimato para proteger la identidad. Ningún Así problema. que se cambia el nombre y eso, No, para no que hay, quede claro. en caso que quieras utilizarlo con otros fines, no hay ningún tipo de restricción, no hay problema. Por favor. Bien, antes de comenzar con las preguntas sobre el programa en sí y tu rol en esta política, ¿podrías presentarte y contarme algo sobre tu trayectoria laboral? Sí, sí. Mi nombre es Néstor Muñoz, yo tengo 44 años, me recibí básicamente de periodista ya hace más de casi 25 años y los primeros años de mi carrera lo dediqué siempre al mundo de la comunicación y del periodismo, trabajando en consultoras de medios, consultoras de reputación e imagen, sobre todo en el ámbito político, después me pasé al lado corporativo. Después trabajé en política, fui vocero, jefe de prensa de algunos ministros del gobierno de Néstor Kirchner en ese momento. Después me dejé la función pública porque realmente era desgastante y todo un tema. Y en ese momento, en el 2007, 2008, abrí una agencia de comunicación que después ya mutó al lado del marketing digital. Hasta el día de hoy tengo una agencia de marketing junto a un socio y un equipo de personas. Trabajamos con clientes corporativos, con candidatos, con personalidades públicas, con organizaciones, ONG, con proyectos, siempre trabajando lo que es el marketing digital, la imagen, el posicionamiento, las campañas publicitarias. Así hasta el día de hoy que estoy con eso. Y también como capacitador en la Academia Vía Emprende, como mentor en el programa Experto PYME del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y también como mentor en la CAME, en la Organización de Empresas. ¿Cómo fue el acercamiento con la temática del mundo más emprendedor, teniendo en cuenta esa trayectoria que venías de la consulta, del asesoramiento comunicacional, el pasaje por la política y demás? Espera, no se escuchó al principio la pregunta. Ah, perdón, ¿me escuchás bien? Sí, justo se cortó cuando Ah, hiciste el principio de la pregunta. uy. No, te preguntaba cómo fue el acercamiento al mundo Ah, emprendedor, a la temática del mundo emprendedor. no, principalmente porque yo en el 2007 decidí ser emprendedor y no trabajar para más nadie, después de pasar por trabajar en el Estado y trabajar para agencias de publicidad y demás. En 2007 decidí cortar y encarar mi propio camino porque vi que la comunicación, el mundo de las comunicaciones en la Argentina viraba hacia algún lugar distinto y ese lugar distinto era canalizar proyectos propios y monetizarlos. Ahí decidí abrir una agencia y desde ahí me acerqué al mundo emprendedor. Y después, a los 3 4 años, el primer programa que me acercó por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue Pacto Emprendedor, que ya tiene data de muchos años. Y ahí me acerqué al programa, me gustó mucho trabajar con emprendedores, sobre todo porque a mí mucha educación formal y no formal gratuita me la dio el Estado, programas gratuitos o programas que el Estado tenía a disposición, que realmente algunos me sirvieron y de mucha utilidad. Entonces en algún momento ese capital hay que devolverlo de alguna manera. Y en su momento decidí donar horas de trabajo para poder ayudar y asistir a emprendedores como pymes u organizaciones que necesiten algún tipo de asistencia, en lo que uno sabe o se destaca o sabe hacer un poco más. Y ahí me metí con el programa de emprendedores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después de ahí me convocaron del Ministerio de Producción de la Nación, después pasé a la CAME y ahí la agencia la tengo obviamente como el sustento económico. Y por otro lado hacemos mentorías donde dono uno un poco de capital social, hay que donarlo porque esto es colaborativo y cuanto más ayudas, mejor le va a todos. Y vos comentabas que habías realizado diferentes programas por parte estatales. ¿Te acordás cuáles eran estos programas? Y en la Ciudad de Buenos Aires, el programa Pacto Emprendedor fue el primero. Después vino un Sí. programa que se llama Asesorías COVID,
Sí, que se hizo durante la pandemia porque ya no podía ser presencial. Pacto Emprendedor era un programa presencial, ¿no? Uno le dedicaba X sí. horas presenciales, se juntaba o en la oficina. Yo tengo sus oficinas en Saavedra, pero si no en un bar, los invitabas a desayunar y te sentabas ahí y le dabas X horas por mes. Después fue asesorías COVID, que era todo virtual, con mentorías cortitas de 45 minutos a varios emprendedores. Y para el Ministerio de Desarrollo Productivo, las mentorías se componen de un trabajo entre emprendedor y mentor de 4 meses. Y en esos 4 meses uno le va haciendo un seguimiento a ese emprendedor con asistencias, con herramientas y demás. Y ahí uno va trabajando quizás algún problema puntual de ese emprendedor, salvo que sea en estado muy inicial, un estadio muy, muy inicial, y hay que ayudarlo a despegar el negocio o hacerlos con bases Ujú. sólidas para que pueda desarrollarse. Y bueno, y la CAME lo mismo, un programa muy similar que acompaña al Claro. emprendedor durante X tiempo y después hace un diagnóstico y el emprendedor sigue por su cuenta y bueno, y sigue solo. Y cuando vos te iniciaste como emprendedora allá por el 2007, ¿vos tomaste algún programa, te capacitaste o planteaste Sí, tu negocio? de hecho en ese momento no fue, bueno, ese año no, fue un poquito después. La primera camada de la Academia Bea Emprende se hacían en universidades de la ciudad de Buenos Aires. Ah, mira, Claro, entonces era presencial y tenía 3 niveles, el inicial, uno medio y uno en expansión. Y yo fui el primer año que abrió la Academia Vía Emprende, que era presencial. Fui a una universidad que estaba en Caballito, no me acuerdo el nombre, si era la Maimónides, no me acuerdo cuál era. Y estuvo muy bueno, porque había profesores, realmente que era gente de campo, o sea, emprendedores reales, con laburos reales, no emprendedores solamente de discurso. Y yo aprendí muchísimo. Y aprendí herramientas que realmente en ese momento desconocía por completo. Y me ayudó tanto que después consumí otros programas distintos. Después vino Academia Vía Emprende Digital, que se hizo en formato ujú, virtual. Pero la presencial realmente fue muy buena. Después se desistió de hacerlo antes de la pandemia. Ahora obviamente ya no se claro. activó más. Pero la verdad que estaba buenísimo. Era como ir a una clase universitaria gratis 3 horas con 3, 4 profesores y la verdad que te deja mucho, porque te da herramientas para poder emprender que si uno las tiene por su cuenta y no las conoce, después comete muchos errores. Que esto todo es en base a error, ¿no? Uno aprende en base a errores y después va creciendo. Pero ahí me ayudó mucho. Y después hice otros cursos como Emprending, que se hacen en la Universidad de, creo que, Ciencias Exactas, ahí, no me acuerdo si sobre Avenida Las Heras. Bueno, Emprending también es gratuito, lo hace un equipo de mentores y emprendedores de la Argentina que tienen negocios acá, en Silicon Valley, están en todos lados, son capos y también es gratuito. Y eso tiene mucho valor, porque hay gente que está poniendo su tiempo, su espacio, en dar conocimientos a terceros. Yo los consumí, los recibí, me fue muy bien y con eso yo hago lo mismo, lo sigo transmitiendo y lo devuelvo a quien lo necesite. Claro. ¿Y cómo te enteraste de este primer curso de Academia BA en las universidades? Mira, creo que en ese momento pasa que había menos, salta la edad, pero había menos comunicación, menos prensa, pero la primera camada de la Academia Vía Emprende que se hacía en universidades, creo que me llegó por un mail, me parece. Vi el mail, me llamó la atención, entré, hice clic, me llevó a la página web que decía que comenzaba un Sí. curso para emprendedores, gratuito, en 5 sedes universitarias. Me anoté en 3, que eran las más cercanas en ese momento a mi Ujú. domicilio. Y ahí me enteré, por un mail, me enteré. Sí, 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 sí. Sí. Después el resto obviamente vinieron porque ya la comunicación digital Y porque evolucionó ya y estabas te claro, bombardeabas y... claro, Sí, sí, sí. claro, claro. Y mencionabas que aprendiste muchas herramientas que desconocías. ¿Te acordás? ¿Qué herramientas fueron las más significativas para vos y para tu Sí, trabajo? sí, en el 2007, bueno, creo que era el 2008, 2009, no me acuerdo. Pero cuando hicimos Academia Vía Emprende en la universidad, me acuerdo que me encontré con una herramienta, había una chica, una docente, mira, me mata la memoria, que dio una herramienta, estaba hablando de metodologías ágiles, ¿no? Las Sí. metodologías ágiles que son herramientas para poder lanzar un emprendimiento al mínimo costo, como un producto mínimo viable, en el menor tiempo posible. Y empezó a hablar de design thinking, que es pensamiento de diseño, y yo en ese momento digo, ¿de qué me está hablando? Pero yo no vengo a hacer diseño gráfico, y el pensamiento de Sí. diseño está aplicado para cualquier desarrollo de un emprendimiento, un negocio, que tiene que ver con el prototipado, con la creación de un emprendimiento.
con la investigación, con el análisis de un buyer persona, que es el perfil del consumidor. Y ahí me encontré con herramientas como el perfil del consumidor, buyer persona, pensamiento de diseño, Canvas, hacer un Canvas, que es como un modelo de negocio, como un FODA un poco más Sí, completo. Y me encontré con herramientas que estaban buenísimas, que hasta el día de hoy las sigo aplicando. Cuando en la agencia viene un cliente grande, no, pero cuando viene un emprendedor que decidimos trabajar con ese emprendedor o en alguna mentoría, le preguntamos, ¿hiciste el buyer persona o el perfil de consumidor? Y lo que abren los ojos así como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y un Canvas, claro, claro. ¿cómo Canvas? No tengo idea. El FODA sí, porque tiene un concepto un Sí, poquito más antiguo, digamos, ¿no? Pero el Canvas no, es que algo más novedoso, pese a que tiene sus años. Entonces ahí me encontré con herramientas que realmente me fueron muy útiles y que las sigo aplicando. claro, claro, claro. Y cuando ingresaste a Pacto ya como mentor, ¿cómo fue ese ingreso? ¿Te contactaste vos? ¿Te llamaron de los de la dirección? Me había postulado porque cuando vi el programa, que preguntaban si había, creo que también fue un mail o una encuesta, si eras emprendedor, si tenías un negocio, emprendedorismo después de cierto tiempo de actividad, te querías postular como mentor. Creo que me había postulado, en ese momento también más o menos tenía tiempo como para hacerlo. Me postulé, me llamaron, fui a una reunión en unas oficinas del gobierno con varios emprendedores. Ahí quedamos, lo que nos postulamos quedamos. Se hicieron unas actividades previas a las mentorías muy buenas, que eran todas presenciales, con expertos en comunicación. Bueno, que estuvo muy bueno. Hicimos todas esas actividades previas y a partir de ahí nos asignaron un mentor, un emprendedor. En ese caso me había tocado unas chicas de la Villa 1114, muy humildes, y ahí te das cuenta cómo hay tanta gente en el país, como en cualquier parte del mundo, en la ciudad de Buenos Aires, que viven en un escenario de marginalidad muy importante y sin embargo, pese a todo lo que los rodea y que le complica la vida día a día, tienen ganas de hacer cosas, de emprender. Y eso que la palabra emprender en los últimos años quedó muy trillada, pero sin embargo hay gente que tiene ganas de hacer pese al contexto que es tan negativo y estuvo muy bueno. Se interrumpió esa mentoría porque yo ya estaba esperando una nena que en el embarazo nos dijeron que venía complicado, que después vinieron muchas operaciones, con lo cual después se interrumpió mi presencia durante un tiempo, pero el tiempo que hice con estas muchachas realmente estuvo muy bueno. Yo también aprendí mucho de escuchar a personas que no tienen quizás para ir a desayunar y están pensando en cómo generar un negocio que les dé sustento a su familia. Y la verdad que es una experiencia formidable. Y comentabas de estas actividades previas que hicieron antes de comenzar el mentoreo. ¿Te acordás algo de eso? Sí, hubo una muy buena creo que se llamaba Pablo Becerra, que es un escritor, sacó un libro, creo que se llama los 7 niveles de la comunicación, no me acuerdo. Y hicimos una actividad donde vos tenías que estar en ronda con mucha gente que no conocías, que habías conocido en ese mismo día, eh, y tenías que llegar a un vínculo de comunicación. El objetivo de ese encuentro era la comunicación enfocada en escuchar al otro, pero comunicación consciente, escucha consciente, o sea, tenías que estar muy atento a lo que decía, que no es lo mismo que capaz yo ahora te estoy escuchando una pregunta y te estoy prestando atención porque estoy concentrado, es un tema que me gusta, me siento cómodo, pero a veces estás hablando con Sí. alguien y no estás tan atento a lo que te dice. Escuchás, pero no escuchás del todo. La escucha activa, consciente, es que te compenetres tanto que estás muy enfocado en lo que estás hablando. Y había que hacerlo con gente desconocida y confiarle cosas no tan íntimas. Y a mí me tocó con una chica que venía con en ese momento me la encontré, que apenas empezó a hablar se puso a llorar, y se puso a llorar, y se puso a llorar. Y el objetivo de ese encuentro realmente era indagar en lo más profundo de lo que uno sentía y comunicárselo a un desconocido. Porque la idea de ese encuentro o de esa tarea era que cuando conectemos con el emprendedor, no sea superficial, que conectemos de verdad, porque el emprendedor, para el emprendedor, el mentor termina siendo como un guía en muchos sentidos, Sí. soporte emocional, soporte técnico, son varias cuestiones, no solamente la de un negocio. Y esa actividad estuvo buenísima, porque cuando me tocó a mí contar también estaba súper ahí como delicado con todo lo que estaba pasando alrededor y nada, terminas moqueando, emocionándote, te tenés que agarrar de la mano con un desconocido que antes de la pandemia, bueno, ahora es raro ahora decirlo, pero en ese momento había que darse un beso. Bueno, nada, ese encuentro fue buenísimo. Y Pablo Becerra, creo que era el nombre, no me acuerdo, nos dejó el libro
El libro estaba buenísimo también y hacía hincapié en eso, ¿no? En la escucha activa, en la comunicación consciente. Y les explicaron cómo consistía el programa y cuáles eran los objetivos que tenían que tener, que esperaban de ustedes. Sí, sí, sí. En esos encuentros hacían mucho hincapié en cuanto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los organizadores, en que ese programa tenga como por objetivo no solo darle una hora de atención, donar una Sí, hora de tiempo, sino tratar de comulgar con la otra persona, con los problemas que tiene, con el entorno en el que está, ayudarlo desde el inicio y después cuando terminaba la mentoría, si querías en forma privada, podías seguir asistiéndolo. Pero había claro, objetivos muy marcados, había un seguimiento, había un programa donde había que ir llenando datos y haciendo una devolución semanal, mensual, un diagnóstico de cómo iban avanzando las etapas, porque a veces un emprendedor está en sintonía y avanza muy rápido, otros le cuesta más, sí. se demoran y demás. Así que sí, sí, había todo un seguimiento bastante puntual. Hasta el día de hoy, programas asesorías COVID también tenés que hacer una devolución, dar un Sí. diagnóstico y demás. Así que, bueno, nada, sí, estaba bastante bueno. Y ahí en esa experiencia con tus mentoreadas, con las emprendedoras, ¿te acordás cómo fueron los primeros encuentros? ¿Qué diagnóstico le hacías vos? ¿Cómo fue avanzando ese vínculo? Sí, sí, generalmente los casos que me tocaba eran personas que tenían algunas o muy poco conocimiento de cómo emprender un negocio, de cómo iniciar un negocio, los Sí. primeros pasos, y otros que ya tenían uno, pero realmente el despegue o mejorarlo o darle bases sólidas se les complicaba. Y ahí es cuando aparece lo que te decía antes, las herramientas que uno aprende en el camino y que realmente te ayudan a montar un negocio y tenerlo en orden. Sí. Y el común denominador de muchos emprendedores es que no tenían esas herramientas. Y al no tenerlas, incluso en emprendimientos de ya más de un año de vida, 2 años, que ya tenían ventas, muchas herramientas no lo utilizaban, con lo cual lo llevaban adelante como podían. Y cuando te encontrabas en esas Claro. mentorías, vos les dabas como pautas puntuales, un Ujú. Excel, un software de gestión, un programa para ordenar ingresos y egresos, costos, facturación, la propuesta de valor, que cuando lo encontraban decían, mirá, si lo hubiera sabido antes, quizás me hubiera ahorrado Claro. bastantes problemas. Pero el común denominador era que muchos emprendedores tenían muy poco conocimiento de cómo hacer un negocio. De cómo administrarlo. Sí. Y de las herramientas más, que se llaman las herramientas blandas, ¿también se impartían esos conocimientos Sí, sí, o sí. estaba más orientado? No, no, a ver, lo que pasa es que cuando haces una mentoría con un emprendedor por ejemplo, tenés un plazo de 3 meses, eh, Ujú. el tiempo te termina marcando el camino. Del otro lado, el emprendedor o está muy ocupado y enquilombado con sus cosas, entonces tiene poco tiempo, pese a que lo necesita, te demora un encuentro, lo hace más cortito, a veces hace dos juntos porque la semana anterior no pudo. Te terminás enfocando solamente en lo más estricto, que es bueno, necesitamos un FODA, un Canva, un análisis de costos, una proyección, vamos a calcular la inversión o el costo de adquisición de un cliente, y después terminás relegando lo otro porque es como que se te acortan los plazos y le tenés que dar la ayuda más urgente. ¿Se Claro. entiende? Entonces ahí es como que Sí, sí, sí. si hay un emprendedor que realmente está en cero y tiene mucho tiempo disponible, bueno, uno tiene más tiempo de volcar conocimiento en todo sentido, de apoyar desde todos los ángulos posibles y después de darle herramientas puntuales. Pero cuando hay poco tiempo, no, te tenés que focalizar exactamente lo que necesita, que incluso a veces tampoco alcanza el tiempo para todas esas herramientas y tenés que elegir uno o dos que le solucionen el problema en el momento. Y eso lo Claro, marca el tiempo que tenés y el tiempo que tiene la otra persona. claro, claro. Y vos ya conocías de las herramientas, digamos, de Canvas y Design Thinking porque habías formado parte de esa camada, primera camada de emprendedores que habían sido capacitados. Sí. Em, pero ¿y los otros emprendedores también que estaban en Pacto o les enseñaron, hubo una capacitación No, generalmente del gobierno de la... los otros mentores o los otros emprendedores. Los otros mentores que Ah, también estaban dando. no, generalmente los mentores que estaban en todos los programas que participé, los Sí, mentores como yo, son personas que tienen sus propios negocios o claro, trabajan en alguna empresa y ya realmente vienen con un bagaje, un background importante. Entonces, claro, lo tienen todo incorporado. A veces te toca un mentor que capaz que no está en Argentina, es argentino, pero está, no sé, en Río de Janeiro, hace un par de años y tiene otra forma de implementar una metodología, pero las herramientas básicas las tienen todos, o casi todos.
están casi Sí, sí, implícitas, porque las ponen en práctica día a día. Si no, claro, no serían emprendedores de campo, digamos. Eh, Hay una claro, diferencia muy grande en los últimos años del emprendedor que se sube a un escenario y está hablando 40 minutos, pero que no tiene un negocio real y concreto para documentar y mostrar. Y está el emprendedor que es un poco desconocido, que está en el barro día a día, que es un emprendedor nato y ese tiene mucho para volcar, mucha experiencia, muchas cosas vividas y ese es el que uno le saca más valor. Y acá había todo tipo de emprendedores, ¿no? De claro, muchos años de laburo. claro, claro. Y eso que notás que hay algunos que, eso que decís que se paran en un escenario y cuentan, ¿te parece que es algo más reciente y por qué se da eso? No, eso se dio básicamente, y no está mal, desde que aparecieron las charlas TED, llegó un Ujú. formato de oratoria y de exposición más heroica, más sentimental, más para apuntar al corazón. Y Sí, las charlas TED tenían, el objetivo era concientizar y movilizar al otro a hacer algo. Y esto después se difundió y se masificó y se instauró otra metodología que es como dar charlas de superhéroes, y está buenísimo porque hay algunas charlas que son impresionantes, eh, pero cuando te encontrás con el emprendedor de campo real, el que está en una pyme con 50 empleados y tiene problemas impositivos, y saca un crédito ujú, y quiere pagar los sueldos en tiempo y fecha, y se le complica, ese emprendedor cuando imparte conocimiento después de una mentoría, tiene muchísimo, muchísimo valor. El otro emprendedor, el que da charlas y conferencias, realmente más teórico. Lo pongo entre comillas teórico porque está acostumbrado a sí, dar charlas y apuntar al corazón y a los sentimientos y a otra parte de la conexión emocional que no tiene el emprendedor que está en una pyme, que si bien también puede conectar emocionalmente, tiene tanta información, tantos datos guardados que es el que más jugo le sacás. Pero las charlas TED es otro formato. Sí, hay charlas TED en el mundo que son. Ken Robinson, que es un especialista en educación, son una de las más vistas en todo el mundo en YouTube y nada, te dejan un valor bárbaro. claro, claro, entiendo. El otro es más un valor desde la experiencia, Sí, la exacto. transmisión de esa experiencia. Sí, 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 Claro. sí, sí. Y cuando participabas también del programa asesoramiento COVID, Sí. ahí, eso pasó un tiempo, ¿no? Entre lo entre lo del pacto y Sí, asesoramiento COVID. pasó todo un año del año de la pandemia. Duró un año. Ah, perfecto, Sí, en perfecto. 2020 creo. Sí, Y ahí sí. como te contactaste vos de nuevo, hubo una convocatoria. No, ahí me preguntaron si estaba disponible para hacer mentorías, en este caso virtuales. Le dije que Sí, sí, estábamos todos encerrados en casa, así que había tiempo, había que arreglarse con los nenes, pero sí, ahí me sumé, me convocaron, me sumé, pero eran mentorías, era un panel de tres mentores con un emprendedor, sí, en cápsulas de 45 minutos, donde vos en esos 45 minutos tenías que resolverle lo más necesario, lo más urgente para ese emprendedor. Ese dolor más importante que tenía en su negocio había que resolverlo en 45 minutos. El emprendedor contaba un poco, nos llegaba una ficha antes, la historia del emprendedor, sí, en qué estado estaba, qué problemas tenía, por qué había llegado a asesorías COVID. Y cuando entrábamos en la sesión de Zoom, en esos 45 minutos lo volvíamos a escuchar, cada uno daba un diagnóstico y después daba una solución. Estaba bastante bueno. Se hacían cortitas, pero el objetivo de eso era sí, solucionar lo más puntual y pasar a otro emprendedor, ¿no? Uno de ahí tenía un emprendedor por semana, era todo continuo. sí, Era distinto la metodología del programa. de pacto, claro. Sí. ¿Y te sentías cómodo con ese formato de 45 minutos, una resolución concreta? Son formatos distintos. La mayoría pedíamos una extensión del tiempo. Pero Claro, en ese caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proponía que el objetivo no era como el de Pacto Emprendedor o el de otros programas de mentorías más extendidas en el tiempo, sino que el objetivo ahí era en 45 minutos darle una solución efectiva a un problema real y del momento del emprendedor. Y también estaba bueno. Después uno si quería, en forma paralela, como pasó con muchos que pasaron conmigo, con mis compañeros, por privado yo después los seguía ayudando en una mano, por WhatsApp o por mail. Durante un tiempo le dábamos una mano para algunas consultas, porque quedaba, cuando llegaba el minuto 46, el moderador decía, bueno, chicos, estamos por cerrar, y una consulta más, y era como ansiedad de querer responder y querer dar un poco más de información. Pero bueno, son programas distintos, ¿no? Con objetivos distintos. ¿y recordás cuáles eran los problemas comunes que había entre esos distintos emprendedores que pasaron? El 90% era marketing y ventas, más del 90%. Yo creo que tuve, no sé, si habré tenido, por ejemplo, 40 mentorías, 37
eran problemas de marketing. Marketing, redes sociales y ventas. Íntegro. Claro. Obviamente tiene su lógica. En un mundo donde toda la comunicación digital, sobre todo sobre la pandemia, se incorporó como un nuevo hábito en nosotros, desde festejar cumpleaños por Zoom, hasta Sí. hacer compras y demás. Todos los indicadores económicos, financieros, se multiplicaron y en el uso de las herramientas tecnológicas con la pandemia. Entonces los emprendedores se encontraron con que de repente tenían un negocio a la calle o un negocio donde vendían cara a cara, o B2B, venta a empresa o venta a consumidor final de una manera, y de repente, sin personas en la calle, tenían que vender a través de una computadora, y ahí llegó la desesperación y todo el mundo quería saber cómo hacerlo. Obviamente es difícil después lograr explicarlo y que haya resultados en tan poco tiempo, pero al menos las pautas Claro. básicas se las tenían que llevar para saber cómo vender en redes sociales o con una web o con email o por WhatsApp y demás. Claro, claro, claro. ¿Y recordás cuál era el perfil más o menos de los emprendedores que solicitaban asistencia? Sí, la mayoría de los emprendedores eran chicos y chicas de clase media y media un poquito más para abajo, de menores recursos. La mayoría tenía estudios secundarios, no todos tenían estudios terciarios. Eran la mayoría con emprendimientos medianamente nuevos, de un año de vida, algunos directamente en etapa de arranque, y muy pocos que ya tenían 2 o 3 años de trabajo previo. Que, por ejemplo, cuando les agarró la pandemia, venían por una ayuda en temas de marketing digital. Pero la mayoría sí eran emprendedores más humildes, muy pocos de clase media, y casi se repite la misma ecuación de Práctico Emprendedor cuando era presencial. Personas de bajos Claro, recursos que quieren hacer un negocio o hacer lo que les gusta y lo quieren monetizar. Y con esas dudas llegaban a una mentoría. claro. ¿Y ya eran personas que habían participado de algún otro programa del gobierno de la ciudad o eran...? Algunos emprendedores sí. Por ejemplo, Claro, en asesorías COVID, que ya pasaron varios años, antes sí había emprendedores que habían pasado por otros programas y después sí, llegaban estas mentorías. Y en la Academia Vea claro, Emprende, por ejemplo, que yo doy la clase de marketing digital, sí, te contás con emprendedores que pasaron por varios programas u otros cursos y siguen consumiendo contenido para tratar de mejorar. claro. ¿Y los rubros, te acordás de qué rubros eran sus proyectos? Sí, había negocios de gastronomía, muchos negocios de Ujú, indumentaria, muchos de claro, servicios como masajes, estética, peluquería. Había otros que eran ya negocios locales como heladerías, bares, claro. restaurantes. Era muy, muy variado, muy variado. Sí, sí, sí. Y negocios muy afectados Sí, sí, por la algunos pandemia, por los literalmente. cierres. Sí, 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 Claro, sí. no, no. Sí, sí. Sí, necesitaban un modelo de negocio nuevo. Y cuando necesitaban un modelo de Claro, negocio nuevo, por ejemplo, bueno, hagamos un Canvas y ahí te encontrabas como un Canvas, ¿qué es un Canvas? Bueno, hay que revalidar el modelo de negocio o cambiar del modelo de negocio. claro, claro. Y ahí se repetía otra vez la historia de la gente que al no tener el conocimiento se encuentra con unas barreras bastante altas de superar. Sí, sí. Em, y después ya ingresaste como capacitador de Academia BA, Sí. después de asesoramiento COVID, o fue No, sí, simultáneo. sí. Después de asesorías COVID, me inscribí al programa Experto Pyme, que es un programa, es Ah, distinto. Cualquier empresa del país, una pyme grande, puede entrar a un programa de expertos pymes, donde estoy ahí como uno de los expertos pyme en marketing digital. Te elige y hace una mentoría que después no sé cómo es la vinculación económica, si lo deduce de impuestos ante el Estado. Y después entré a la Academia Vía Emprende, que me contactaron las chicas de la academia. Estaba de vacaciones para ver si quería sumarme. Le dije que sí. Le hicimos con mi socio. Fuimos, creo que, una de las primeras clases que dimos en dupla, de a dos. Y mira, ahí entramos como capacitadores en marketing digital y en herramientas digitales. Y estuvo buenísimo porque eran clases de 3 horas en vivo. Y hacerlo de a dos es muy dinámico. Las presentaciones las hacíamos con música, tratando de conectar el público de un lado y del otro, pero que haya interacción real. Y ahí entré al programa de Vía Emprende, de la academia. claro, Aparte, eran cursos de cuántas clases, perdón, sí, no, perdón, no, y aparte realmente me gustó mucho cuando me llamaron, porque yo fui uno de los primeros, la primera camada de Vía Emprende presencial. Cuando arrancó ese programa, yo estaba ahí sentado en una sí, butaca como consumidor de eso. Y cuando me sí, llamaron para participar y dar clases, dije, bueno, es como todo un proceso, ¿no? Uno arrancó como emprendedor, tal cual, yendo a una clase y termina siendo capacitador para otros. Y realmente me gustó mucho y lo agradezco que me hayan convocado. claro, 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 como el ejemplo del programa.
Sí, Eh, exacto. Es una definición del programa mismo. Sí, 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 sí. sí, sí. Y ahí, ¿cuántos encuentros eras? ¿Era parte de eso que se llama el camino? O creo que está dividido, ¿no? Hay como una cosa que se llama el camino emprendedor y otro que son Sí, cursos sí, aparte. sí, sí, sí. Sí, está el camino emprendedor que uno va consumiendo, sí, consumiendo módulos y cursos. Ahora Claro. se amplificó mucho, hoy hay cursos de todo tipo que lo podés hacer en forma sincrónica, en forma virtual o en vivo, eh, Ujú. con lo cual lo podés consumir a demanda o en la clase puntual. Las clases mías eran en vivo. Pero hoy tiene modalidad de cursos de todo tipo, para emprendedores que están en un estadio inicial, como que están en una etapa de media o en una etapa de desarrollo, ¿no? De expansión. Sí. Sí, sí. Hoy es muy amplia la gama de. Hoy uno entra a Academia de Emprende en la página web y tiene, no sé la cantidad, pero debe haber 60 módulos de distintas temáticas y tenés para elegir y realmente son buenos. Son buenos, sí. Y cuando armaste el programa de marketing digital, ellos te presentaron cuáles eran los contenidos que te querían dar, algunos ejes, o lo armaste vos el programa. No, la verdad que te dan libertad total. Eh, Sí, y preguntábamos con mi socio, bueno, armemos algo que sea de utilidad a los que entran y que no sí, consuman lo mismo que vieron gratis en YouTube, quizás. Vamos a darle claro. algo de valor real. Y cuando le preguntamos a las chicas a ver si había libertad para elegir, me dijo, libertad total, solamente necesitamos que antes de la clase lo suban a un drive, a una presentación, así lo podemos ver, o le ponemos la presentación y el cierre de las placas, las diapositivas, pero todo lo que hagan, libertad total. Y bueno, estuvo buenísimo porque pensamos herramientas muy puntuales que sean válidas para ellos. Tratamos de averiguar un poco quiénes eran los que iban a participar de los encuentros, pero no había tanta información disponible. Pero estuvo buenísimo porque la primera clase de 3 horas en vivo creo que éramos casi 100 personas y arrancamos 90 y terminaron 90. Se quedaron todas las 3 horas. Y a veces pedíamos que se extienda un poco más, pero bueno, ya no se podía por el horario Claro, del claro, gobierno. claro, claro. Pero sí, sí, estuvo bueno. ¿Y cómo era esa primera clase con 90 personas? Era un tema porque poner las pautas de convivencia dentro de una sesión en vivo Ujú. es una clase, pero la gente es muy respetuosa. Había mucha gente de otros países, muchos venezolanos, muchísimos. Y nada, sentís como que tenés a mucha gente que te está escuchando muy, muy activamente, con mucha atención, porque lo que ves del otro lado de la pantalla por las ventanitas de Zoom es que están tomando nota a parar. Algunos avivan, después le decíamos, grábenla con este programa, que es una herramienta. Uy, qué gracias, pues no lo conocíamos. Así no pierden tiempo en anotar y no escuchan después lo que estamos respondiendo. La Sí. graban o anotan las cosas principales, pero la graban y tienen un resguardo, un backup. Y vos veías como mucha gente prestaba mucha atención para cosas muy puntuales y capaz que uno hacía una pregunta que le servía a 70 o a 20 más. Entonces hacíamos la exposición con una presentación, pedíamos que dejen las preguntas por el chat privado para no Sí. interrumpir la clase y después dejábamos 40 minutos para las preguntas y las respuestas. Pero después nunca alcanzaba el tiempo para las preguntas y respuestas porque salían preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y uno podía estar 3 horas respondiendo preguntas. Así Claro. que sí, 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 sí. ¿Y eran personas que ya tenían su emprendimiento o algunas no? La mayoría tenía un emprendimiento, sí. Así sea en un estadio muy inicial, ya tenía una idea formal de negocio, otros tenían pocos meses, otros estaban hace un año y estaban como estancados sin poder crecer, pero la mayoría tenía un negocio. Gente, una señora de 70 y pico de años, una señora que le agradecimos delante de todos porque hacía preguntas y tenía una atención que yo me imaginaba a su edad y capaz que me imaginaba, nada, tejiendo. Eh, Increíble, increíble. Te contás con tantos casos que realmente te Sí, hace muy bien cuando ves eso. sí, sí, sí. ¿Y ahora este año continuás con ese programa? Este año estamos esperando que arranque otra vez las convocatorias Claro, que arranque. sí, para algunas clases. Sí, sí, las chicas ya me avisaron que apenas se abre un nuevo curso, estamos. Sí. Y sí, y así también para el resto de los programas. Sí, sí, ¿Y sí. la idea es seguir virtual o presencial? No, no, las clases ahora se hacen a través de una sesión por Zoom, en vivo o grabadas. Pero me es Claro. indistinto. Como en la agencia manejamos nuestros tiempos, ahí con mi socio coordinamos, hay un equipo de trabajo que se encarga de los clientes y tanto mi socio como yo nos metemos algunas clases y lo armamos nosotros. Pero sí, eso es indistinto. Y además de la exposición, ¿había algún componente práctico? ¿Le dabas algún ejercicio o algo para que
En algunos casos sí, en otras, por ejemplo, en una de las herramientas, alguna de las clases que eran herramientas digitales, eh, Ujú. eran 4 clases de 3 horas. Entonces, el primer día, la primera clase de 3 horas, lo que hicimos fue proponer que cada uno ponga una herramienta que le gustaría tener para su trabajo o que le gustaría aprender o si conoció o vio alguna herramienta que nunca la pudo utilizar. En base a eso, Claro, para la siguiente clase, buscamos herramientas específicas para cada negocio. Cada uno le hicimos poner a qué se dedicaba y qué hacía. Y ahí fuimos seleccionando herramientas que algunas sí lo explicábamos y enseñábamos su uso en vivo. Por ejemplo, una herramienta para captar leads o emails en Google, compartíamos, perdón, compartíamos pantalla y explicábamos la metodología en vivo para que cada uno lo pueda aplicar en tiempo real. Terminaba la claro, sesión o la clase y se sentaban con la computadora y empezaban a buscar lead, captar clientes o futuros leads y lo hacían con la herramienta que le habíamos dado en vivo. Entonces no era que solamente una presentación en PowerPoint, después se la descargaban y la tenían que entender o ponerla en práctica en forma privada, en forma personal. Acá lo hacíamos practicar claro, y la vían en vivo, con lo cual era mucho mejor porque ganaban tiempo y la aprendían a utilizar. claro, claro. Y teniendo en cuenta que habías pasado ya como esto que hablábamos, como alumno primero de academia hasta el día de hoy, ¿en todo este tiempo notas cambios en el programa? Sí, sí, yo creo que el programa también va evolucionando de acuerdo a lo que pasa en el contexto en el país, ¿no? Se va adaptando a las circunstancias. Pero creo que el programa entendió de que cada vez hay más personas que quieren emprender, sencillamente porque el mundo cambió y no hay trabajos que duren 20 años y las empresas renuevan personal y buscan personas cada vez más jóvenes, con lo cual te empuja de alguna manera a tener la necesidad de hacer algo propio. Pero no todo el mundo está listo para hacer algo propio. Por eso el programa apunta a fortalecer de herramientas a aquel, incluso también que puede trabajar por una empresa, pero que quiere tener un perfil más emprendedor y no tan automatizado como las funciones que tiene un empleado dentro de una corporación o una empresa. Mm, Hay empresas que tienen un departamento quizás de emprendedores, que tienen otro perfil de empleado, que proponen ideas, proponen proyectos, tienen otro perfil. Y el programa ahora apunta a todo tipo de emprendedores. Claramente está pensado para que cualquier persona que tenga una idea y que quiera vivir de esa idea o tenga una necesidad, lo puede implementar a través de esas herramientas. Y hoy creo que se masificó bastante. Antes los programas, creo que los contenidos de los programas, cuando era presencial, eran un poquito más acotados. Y ahora creo que, bueno, la respuesta está en la plataforma de Vea Emprende en la web, ¿no? Que hay tantos módulos y tantos cursos que uno hoy puede elegir cualquier herramienta o 3 herramientas distintas para su proyecto, consumirlos en un mes a su propio tiempo y forma y listo, y adquirió los conocimientos. Pero sí, el programa claro. se fue cambiando y creo que hoy está bastante bueno. Puedo decir que es ahora todo tipo de emprendedores. ¿Sentís que antes cuando comenzaste estaba más apuntado a un público más específico? Y yo me acuerdo que cuando iba presencial, a los alrededores tenía gente, la mayoría, uno tenía un emprendimiento textil de hace 4 años, otro tiene una empresa hace 8, otro tiene un negocio hace 1 o 2, otro tiene una idea en marcha, pero era como gente que ya estaba más en el palo de los negocios y que de repente se encontró con una academia del gobierno que te daba herramientas para emprender. Pero además tenía 3 niveles, el inicial, uno medio de desarrollo y el de expansión, que el de expansión era como para el despegue de ese negocio. Entonces era más acotado los contenidos, más directos y más para gente que tenía formación. Pero tenía un módulo también para gente inicial. Pero ahora Vía Emprende, bueno, es como que los módulos son para todos, si bien también está clasificado en gente que tiene ya experiencia, pero creo que es tan grande la oferta de contenidos de que hoy un emprendedor en cualquier estadio tenga las herramientas y la necesidad de aprender lo que quiera en el tiempo que quiera. Pero sí, sí, creo que se amoldó también a los emprendedores de hoy. Ten en cuenta que hoy los emprendedores, más allá de querer hacer lo que a uno les gusta y monetizarlo, vivir de eso, eh, también todo fue cambiando, así como los chicos, los millennials, los centennials, van pensando en que su modo de vida ya no es el de que teníamos nosotros, yo tengo 40 y pico, o mis viejos 70 años, que es trabajar Claro, 30, 20 años en una empresa, o trabajar de lo que no te gusta durante 20 años, o los chicos tienen otra forma de pensar. Y capaz que el don que tienen que les gustaría monetizarlos, viajar, trabajar de donde estén, volver, trabajar de otra cosa. Y creo que la academia se va adaptando a
a eso. Por eso ofrece tantos módulos cortitos, consumibles, rápidos, para todos por igual y que cada uno elija lo que quiere. Para esa demanda que está ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y mencionabas el cambio también en el contexto del país. ¿A qué te referís puntualmente? Y que bueno, la pandemia obviamente es un antes y un después, Sí. porque trastocó absolutamente todo. De hecho, la no generación de ingresos hizo de que haya una desesperación por ver qué hacer. Pero del año 2007 en adelante, como la Argentina tiene muy poca previsibilidad económica y sube y baja todo el tiempo por ciclos económicos, también hace de que cualquier emprendedor pyme, digamos, esté adaptado a eso. Pero los chicos nuevos que vinieron atrás, emprendedores, se encuentran con que nunca pueden encontrar la estabilidad o se cuenta con las sorpresas de un país que es muy sorpresivo, muy cambiante y que no tiene seguridad jurídica. Con lo cual hace de que todos los emprendedores tengan que adquirir un noveno, ya no te hablo un sexto sentido, sexto, séptimo, octavo, el noveno sentido, para poder administrar un negocio y no fracasar ante los cambios del entorno. Y en la Argentina tenés cambios del entorno a nivel económico, a nivel seguridad, a nivel pandémico, obviamente, porque eso fue en el mundo, pero también repercutió. Hay muchos cambios que te obligan a vos a formarte y ser cada vez más sólido en los conocimientos para que no sucumbas ante esos cambios que tenés en el entorno. Los económicos, como el 2001, obviamente es una crisis muy severa. La pandemia también, 2013 o 2007, con picos de consumo y una muy buena situación económica, también los negocios funcionan, pero después te va a caer en picada la curva de crecimiento y tenés que adaptarte a ese nuevo momento. Con lo cual, en contexto, marca mucho los emprendimientos. Hay emprendimientos que en épocas de poca actividad económica les va muy bien porque trabaja con la base más baja de la pirámide. Y hay otros que trabajan con la más alta. Con lo cual, el contexto creo que marca mucho los tiempos. Claro, claro. Y también comentabas que estás en el programa no recuerdo el nombre, Experto Pyme. Sí. Ese es de Nación, ¿verdad? Sí, es de Nación. ¿De qué ministerio? Ministerio de Desarrollo Productivo. Lo que era antes el Ministerio de Producción. Claro, perfecto. ¿Y en qué consiste más o menos el curso y qué diferencias notas o qué similitudes notas con el de academia? No, es que creo que son bastante distintos. La academia termina siendo, por más que busque un perfil más amplio, la demanda es la que te marca el camino. Y academia ofrece cursos para todos los estadios y todo tipo, pero la demanda en la Academia Viva Emprende es de muchos chicos jóvenes emprendedores, muchos chicos jóvenes. Insisto, hay gente más grande de 40, 45, 50, 60, 70, pero el grueso son chicos más jóvenes. El programa Experto Pyme del Ministerio de Producción es distinto. Vos formás parte de un panel o un listado de 100 expertos pymes en diferentes temáticas y una pyme de cualquier parte del país te elige y te contrata específicamente para una mentoría in-house dentro de la pyme. Capaz que esa pyme está en La Rioja y vos tenés que ir a La Rioja, o la pyme te lo hace por Zoom o te invita a su empresa. Sí. Y esa pyme después hace la devolución o paga esas mentorías deduciéndolo de impuestos al Ministerio de Producción. Y al mentor, el gobierno le destina un pago o la empresa simbólico, digamos. Es muy simbólico. Esto es como donar tiempo, pero a un costo muy bajo para la empresa. El objetivo de ese programa es distinto porque la pyme capaz que necesita algo específico. Una solución en impuestos, en temas impositivos, una solución en exportación, en estrategias comerciales, en estrategia de venta, en marketing, en estrategia de marketing. Entonces te contrata, hace una mentoría, pactan las horas y después uno factura esas horas. Pero es más específico. El dueño de una pyme sabe exactamente cuál es la falencia y la va a buscar ahí. En la Academia Vía Emprende es distinto. En la Academia Vía Emprende recibe a todos los emprendedores que tienen millones de dudas y problemas para arrancar o para sostener un negocio inicial, y ahí es donde uno le tira sobre la mesa todos los cursos que tiene para que vayan eligiendo. O en las mentorías para que vengan y consulten los principales problemas. Pero el programa del gobierno, del Ministerio de Producción de la Nación, es distinto porque la pyme es la que va a buscar exactamente qué necesita y contrata a ese profesional. Claro. Se invierte un poco el lugar. Exacto. De quién hace el diagnóstico y quién da. Claro, exactamente, perfecto. Sí. Y el programa Experto Pyme, las pymes que se postulan tienen que tener algún requisito. Sí, creo que tienen que tener con lo que se llama el certificado MiPyme.
que le Ujú. otorga el gobierno. Y solamente con eso, y después algunos otros más que son algo más técnico, pero con el certificado MIPYME ya podés acceder a una mentoría de algún experto PYME. Sí, sí. Pero algún tipo de requisito hago referencia a, no sé, tiempo de la empresa, cantidad de empleados, facturación. No, era el certificado MIPYME y tiene que ver con algunos papeles de tener en regla la empresa. No me Claro, acuerdo el nombre del documento, pero el más importante con la barrera de entrada es el certificado MIPYME. Si no tenés el certificado MIPYME no podés participar de ese programa. Pero claro, puedes pedir algunos claro, requisitos que son más administrativos, digamos. No tiene que ver claro, con la claro. cantidad de empresas. Puede Exacto. ser una empresa, una pyme de tres personas, una pyme de cinco, puede ser una pequeña, mediana o gran empresa. Sí, Pero siempre con el certificado MIPYME. claro, tiene que tener esa formalización Sí. que en academia no te piden, No, porque en la porque con tener un academia. proyecto, Exacto. claro, apunta a otra cosa. Sí, sí. Sí, 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 Y la perfecto. respuesta te da en que son muchos chicos jóvenes que vienen con una idea en marcha, una idea en desarrollo o una idea en la cabeza, con lo cual no existe ningún requisito previo. Simplemente anotarte y venir con ganas a escuchar. Claro, claro. Em, Creo que esto ya lo mencionaste un poco en la entrevista, pero ¿por qué consideras importante que el gobierno de la ciudad haga estas políticas? Gobierno de la ciudad, digo cualquier gobierno, para hacerlo más general. No, sí, 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 sí. Bueno, en realidad, sin hablar de cuestiones políticas ni de tintes políticas, Sí, lo que sí pasó en la gestión de Mauricio Macri, más allá con las diferencias que uno puede tener, es que en ese momento se sí, le empezó a dar más bola al mundo emprendedor. A veces por necesidad, porque había menos trabajo, menos empleo formal, con lo cual había que empujar a la gente a que haga algo. También eso tiene su lado negativo. Pero desde ahí se le empezó a dar más bola. Más bola se tradujo en, por ejemplo, lanzar las SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, que sí. era la manera de crear una empresa en un día y estuvo muy bueno. Después cambió el gobierno, eso se anuló y se dio todo marcha atrás. Pero en su momento se facilitó que un emprendedor con una idea en marcha pueda registrar una empresa en un día, tener su quit y al mismo tiempo encontrar formación y muy variada en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que la Secretaría de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad tiene varios programas. Tiene Conexión Emprendedora, tiene Consultorio Sí. Emprendedor, tiene varios programas y cada uno tiene un perfil un poquito distinto, pero entre todos lo que se propone es fomentar mucho el emprendedurismo. ¿Pero por qué? Porque el mundo cambió, se necesita gente que haga y sobre todo gente que ojalá a todos nos pase, a vos, a mí, a todos, de que hagamos lo que nos gusta hacer y con eso vivamos, moneticemos eso que nos gusta hacer. Y creo que el gobierno de la ciudad sí entendió, nació un poquito más tarde, independientemente de quién gobernó quién, pero la ciudad de Buenos Aires sí desarrolló Sí, muchos sí, sí. programas. Y esos programas realmente están muy buenos y hoy tiene mucha oferta de programas de emprendedurismo. Y eso realmente se agradece porque está bueno. ¿Y por qué decís que nació? No entendí un poco más tarde eso. Y porque los programas nacionales siempre son más pesados, ¿no? La estructura de políticas Mm, públicas para dar un programa a nivel nacional, y hay que pensarlo, es federal, en las provincias o por región. Obviamente un distrito más chico como la ciudad de Buenos Aires, pese a que es el distrito más rico y tiene más recursos, es más fácil focalizar y decir, bueno, a ver, saquemos sí. una gama de cursos, de mentorías, de asesorías, algunas presenciales, otras virtuales, otras para emprendimientos de más de 3 años de duración o de vida, otros para inicial. Es más fácil, pero abrió la puerta a que más gente tenga acceso a esos contenidos y esa educación no formal. En el Sí. Estado, a nivel nacional, es distinto. A nivel nacional son programas más robustos, ¿bien? Que de a poco se van haciendo más Sí. laxos y le dan la bienvenida a todos. Pero creo que la ciudad tuvo ese puntapié inicial de avanzar. Después el Estado tuvo otros programas también muy buenos, que algunos creo que eran las sedes de academias de emprendedores en distintas provincias, que después Ah, sí, también lo de después los se dio clubes. los clubes de emprendedores, que después también se dio de baja. Y estaba muy bueno porque uno buscaba un espacio, ponía X computadoras o algunas mesas y lo redecoraba y uno ponía su club de emprendedores. Y realmente en algunos lugares funciona muy bien. Imagínate que acá estamos, yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, pero hay gente capaz que en la capital de La Rioja no sé, o en Salta o en Jujuy, un club de emprendedores le vendría muy bien. Alguien que tenga mano para asesorarlo, para darle herramientas, para hacer un seguimiento. Y la ciudad, bueno, eso lo entendió. Por eso también abrió aceleradoras, incubadoras. Y Mm. eso realmente es muy interesante. Y que atraviese, ¿Y te ¿no? parece Todos los años y que se que, mantenga. ¿Y te parece que la orientación ideológica o el signo partidario influye en la orientación que le dan a esas políticas? No,
En ningún momento, o por lo menos yo lo percibí. No, no porque yo Sí, trabajé con el gobierno de Néstor Kirchner, trabajé con el gobierno de Mauricio Macri, sí, sí, trabajo en la sí, ciudad. Si bien sabés que del otro lado a veces hay personas con las que te encontrás o los que te coordinan que tienen cierta ideología, al momento de sentarte en una computadora e impartir conocimiento sí, o proponer algún un contenido nuevo, no hay temas partidarios, en absoluto. claro, Nunca jamás una objeción o algo, no, esto sí, esto no se puede decir, esto se puede decir. Nunca. claro, claro. No, no hay Eh, condicionamiento, no sentís condicionamiento en lo que vos, el conocimiento que vos transmitís. no. Pero más allá de esa idea del condicionamiento, digo, en el tipo de políticas que forman, en los destinatarios que buscan, en eso, ¿notás que quizás incide un poco más? Al principio, a ver, lo voy a decir, lo quiero decir de la Sí, manera más sencilla. Al principio, sí, sí, cuando pasé de programas de nación a ciudad, uno sí, podía notar de que en la ciudad de Buenos Aires se buscaba un perfil de emprendedor, a ver, no afín al propio gobierno. Pero muchos emprendedores, cuando veían que era un programa de, no sé, del macrismo, digamos, y comulgaban con esa idea de generar emprendedores a mansalva porque hay que generar algo y sí, disimular la falta de empleo, este, podría llegar a pensarlo. Pero después con el tiempo eso se desmitifica por completo. Después te das cuenta claro, de que no, el programa no busca personas que tengan una ideología similar o vienen personas con esa sí, sí, ideología. sí, De hecho, creo que más pasa el tiempo, si bien hay grietas y demás, todo lo que conocemos, en el ámbito de los negocios, los emprendimientos, hay una desideología total, porque a la gente ya no le interesa más nada, la gente quiere aprender, facturar, vivir bien y tener la satisfacción de hacer lo que le gusta y que le va bien, medianamente bien. Y desde los programas no veo que también se replique eso de que haya un sesgo partidario, un sesgo sí, político. Creo que quedó totalmente anulado. sí, claro, claro, claro. Y mencionabas que es como una política de educación no formal. Sí. ¿Te parece que es una política educativa o es una política más bien económica, de empleabilidad? Mira, ¿Cómo la clasificarías? tema largo. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a Emprending, me acuerdo que en una charla, Sí, había un chico dando una charla, se llamaba Santi Magnin, eh, que había hecho una consulta. Éramos 300 en un auditorio. Levante la mano quien quiere en la educación formal, es decir, ir a la universidad, tener un título, y los que quieren en la educación no formal. Y muchísimos levantaron la mano por lo no formal, porque decía que tener un título no sí, sirve para nada. Sin embargo, las estadísticas en el mundo dicen que aquellos que no tienen un título tienen muchísima menos chance de ser exitosos. Sí, hay gente exitosa sin tener título. No quiero caer en el discurso fácil de Elon Musk, que es un empresario multimillonario y no estudió, o algún otro similar. Pero las estadísticas dicen que hay mucho menos probabilidades de que te vaya bien en tu negocio si no tenés educación formal. Aún así, aquellos que levantaron la mano y dijeron que preferían la educación no formal, estaban en un ámbito universitario consumiendo un curso gratuito dentro de una universidad pública. Entonces, hay una contradicción muy grande. Creo que la educación formal, obviamente, es necesaria, pero la educación informal, es decir, consumir cursos en programas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que quizás no tienen la firma del Ministerio de Educación de la Ciudad o Ministerio de Educación de la Nación, es tan válida como la formal. Y creo que si se complementan, constituyen un arma poderosísima. claro, 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 claro. Perfecto. Em, Algo que me quedó, que mencionaste al comienzo de la charla, decías que ahora la palabra emprendedor quedó un poco trillada. Sí. Por qué es eso? Porque para los que tenemos 45 años, en el 2000, en el 98, en el 97, en el 2005, en el 2010, la palabra emprendedor era muy poco conocida y la palabra Claro, emprendedor estaba solamente asignada a un tipo que se desarrollaba por sus propios medios, que quería tener su propio negocio, y eran como unos pocos. Pero de repente, cuando cambió el contexto económico y había mucho desempleo, las empresas no paraban de despedir gente y se necesitaba que de alguna manera las estadísticas mejoren, hubo un empuje desde el Estado, no importa cuál, desde el Estado, por llevar al campo a mucha gente sin empleo a que emprenda algo. Bien, eso llevó a un escenario un poco complicado que mucha gente se estrelló contra una pared. Insisto, sin conocimientos, lo despidieron o se quedó sin trabajo, se puso a emprender algo rápido y se estrelló.
Y ahí empezó la palabra emprendedor. Hay que ser emprendedores, la ley de emprendedores, que la ley de emprendedores fue muy buena, pero la palabra emprendedor se trilló. Hoy cualquiera es emprendedor y no es tan así. Ser emprendedor no es solamente vivir de mis tiempos. Es tener una empresa. Es tener una empresa, darle trabajo a 10 personas, pagar los impuestos, las cargas sociales, crecer, expandirse, invertir, tener conocimientos, ayudar. Ser emprendedor es distinto a lo que era antes. Y la palabra se trilló porque todo el mundo es emprendedora, en teoría, y no todo el mundo es emprendedora. ¿Se entiende? Hay una connotación ahí que choca. No todo el mundo está apto para ser emprendedor. Sin embargo, cualquiera que sale a la calle, a una esquina, le dicen emprendedor. Y no está, a ver, en cierta medida no quiero ser despectivo, no está mal. El que se pone en una esquina a vender pancho porque se quedó sin trabajo, está emprendiendo, tiene un puesto de panchos. Pero ser emprendedor real es que ese puesto de pancho sea el mejor puesto de pancho de la ciudad y que vos le compres a ese porque es distinto, porque tiene una propuesta de valor, porque se diferencia del resto, porque por algún motivo se diferencia porque le pone hoja de laurel al agua y tiene un sabor distinto. Pero la palabra emprendedor quedó muy trillada porque todo el mundo se le llama emprendedor y hoy emprender es hacer cualquier cosa. Espera que, no basta con tener un proyecto, un negocio. Ay, perdón, disculpa. Se está quedando sin batería la compu. No, y antes emprender era distinto. Emprender era una persona que venía de 4 años de estudios o 5 años, o tenía 10 años en una empresa y pensó su proyecto durante un año, después lo formalizó. Y éramos pocos. La palabra emprendedor era menos utilizada. Hoy se utiliza la palabra emprendedor en cualquier oración que esté vinculado a hacer algo por cuenta propia. Claro. Y tiene que ver más con esto que decís, con tener cierta preparación, con buscar algún crecimiento en ese proyecto, innovarlo, ¿no? Como sí. Tiene que ver. Pasa que uno cuando emplea las palabras, a veces las palabras equivocadas, el mensaje es equivocado. Pero tiene que ver con ser serio, formal y tener un compromiso y tener la dedicación de emprender un proyecto y llevarlo de un estadio inicial a un estadio de expansión, desde que arranca hasta que termina o hasta que no para de terminar nunca y crece. Pero emprender es eso, no solamente salir a vender ropa por Instagram. ¿Bien? Sí, está emprendiendo. Pero en realidad no está emprendiendo con las herramientas formales, no está emprendiendo con proyección, no está emprendiendo para tomar gente, no está emprendiendo para facturar, poner índices de facturación o estimados de facturación y poder alcanzarlos y tomar otros empleados y invertir más. Entonces, emprendedor hoy se le dice a cualquiera, pero ojalá a ese que no es tan emprendedor porque no tiene esas herramientas, las consuma, las tenga, acceda a estos programas, a estos cursos y dentro de un tiempo ese emprendedor se dé cuenta que con herramientas y con información puede formalizar un proyecto mucho mejor. Por eso la palabra emprendedor se trilló, porque para cualquier persona, en cualquier estadio, haga lo que haga. Y no es tan así. Claro. No está vinculada con esto del autoempleo. De bueno, yo genero mi propio trabajo ante la falta de ingresos, sino obvio, porque, más bien con crear una empresa. Porque uno el autoempleo puede ser tan dependiente como si fueras un empleado. El autoempleo puedes trabajar más, tener más problemas, tenés menos tiempo en tu casa, ves menos a tus hijos, tenés problemas con tu mujer o con tu marido. El autoempleo hace de que termines siendo un rehén de tus clientes o de tus ventas. Y el emprendedurismo en realidad lo que te enseña es que formalices un negocio que sea expansible, sostenible y escalable en el tiempo. Y que después vos tengas tu propia empresa y sí, tengas a quien delegar, a contratar gente, a crear nuevas unidades de negocio, a crear nuevos proyectos, pero es muy distinto con el autoempleo, como acabas de comentar. Son cosas bastante distintas. Sí. Claro, perfecto. Bueno, yo por mi parte ya no tengo más preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la paciencia para explicarme y contarme tu experiencia y tus puntos de vista también. Me sirve muchísimo para el trabajo. Me encantaría después cuando la tesis la tengas, leerla. Sí, por supuesto, se las comparto. Me ha llegado otras tesis similares o de mi mujer, que también hizo tesis hace. Sí. No, mi mujer, por ejemplo, hace poco hizo la tesis, se recibió en comunicación social hace muchos años, pero por el tema del embarazo la postergó la tesis. Y la hizo hace poco y me gusta leer después el resultado final. Me gusta. Ah, bueno, sí, claro que sí. ¿Tenés mi mail? Por supuesto que la comparto. Sí, dale, muchísimas gracias, Néstor. No, a vos, Magda. Gracias a vos. Que tengas buena semana. Igualmente para vos. Chau.